Listo. Entonces, CAPTN, el precio de un bono en el periodo T con madurez N. Listo. En esta literatura vamos a usar muchas veces la transformación logarítmica. En general, la transformación logarítmica lo que nos permite es simplificar los cálculos y simplificar las fórmulas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en general cuando uno tiene logaritmos, por ejemplo, si yo aproximo un cambio porcentual por logaritmo, se entiende que esos cambios porcentuales son relativamente pequeños, porque recuerden que el logaritmo el logaritmo de x, por ejemplo, es aproximadamente igual a x menos 1 sobre x, es decir, un cambio porcentual, pero es importante que pues las tasas de interés no sean muy altas, y en general los mercados financieros desarrollados no son muy altas, entonces no hay ninguna pérdida de generalidad, pero se los digo porque eventualmente en general no se usa en los mercados financieros aproximaciones logarítmicas. Esta es una aproximación más recurrente en la literatura académica. Entonces, vamos a pasar de un P mayúsculo a un P minúsculo, donde P minúscula es el logaritmo natural del precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el precio es 0,92, el precio minúscula es menos 0,08. Una de las ventajas de esta notación logarítmica, cuando nos referimos a bonos cero cupón, es que este precio minúscula se puede leer aproximadamente como un descuento frente al facial, que usualmente va a estar normalizado en 1. ¿Qué quiero decir eso? Que en general en la literatura académica pues vamos a normalizar los precios faciales a 1. Ustedes verán que dependiendo del bono que sea, muchas veces los bonos vienen en unidades de 100 o de 1000, y obviamente eso tiene una moneda, ¿no? O sea, cuando uno habla en bono, pues está hablando de un tesoro americano, de un TES colombiano, de una emisión europea corporativa. Entonces está hablando de un emisor y una moneda. Usualmente los paquetes nocionales o el facial a veces vienen en 100, 1000, lo más usuales son los 100, pero cualquier unidad así redonda funciona. En la literatura usualmente asumimos que ese precio a la madurez es 1. Fíjense que este 0 indica que este es un bono que ya está, que ya expiró, que expira hoy, ¿sí? Y expira con un valor de 1. Y cuando yo tomo el logaritmo, puedo interpretar este precio como un descuento. Entonces, fíjense que yo puedo decir, mire, el precio de este bono hoy tiene un descuento de 8% frente al precio facial. Es decir, que si yo mantengo esto hasta el rendimiento, pues va a tener una rentabilidad del 8%. Los bonos cero cupón van a ser como los bloquecitos Lego con los cuales uno construye una teoría de precios, porque es el bono más sencillo, ¿sí? En acciones no teníamos que hacer este tipo de estructuras, porque pues las acciones son muy complejas y demás, pero las acciones pues no tienen, una acción no se puede descomponer tan fácilmente en esos pagos, porque pues están, y eso que pues hay una literatura que está tratando de hacer eso con curvas futuras de pagos de dividendos y demás, pero en general pues una acción no tiene unos términos fijos en el contrato, los bonos sí, y el bono cero cupón es como el bloque irreductible, es como, bueno, ya no un átomo, porque sabemos que hay cosas más fragmentadas que un átomo, pero como el bloquecito con el cual se construye toda la teoría. A partir de los bonos cero cupón es fácil pensar los bonos con cupón. ¿Y qué son los bonos con cupón? Pues básicamente los bonos con cupón son bonos que tienen cupones, es decir, que pagan o tienen un flujo en la mitad. Entonces, por ejemplo, un bono cero cupón es un bono que, por ejemplo, en el periodo, después de n periodos, pues me va a pagar una unidad, ¿sí? Este sería n, y me paga una unidad. Un bono con cupón es que en la mitad yo voy a tener un flujo de caja, ¿sí? Que pues implica que el inversionista no necesariamente tiene que esperar hasta el final, hasta la redención, para recibir un flujo, ¿sí? Sino que de hecho pues recibe flujos con cierta frecuencia, y eso pues hace, digamos, atenúa
la duración de ese bono. Entonces, si uno calcula la duración modificada de cualquier bono, en la medida que tenga cupones, pues realmente los flujos empiezan a ser más presentes o son mayores en valor presente en la medida que haya pues pagos anticipados. Usualmente pues son bonos de larga madurez, ¿sí? Aunque también pues puede haber bonos con cupón de corta duración, pero usualmente los bonos de más corto plazo, pues por su misma naturaleza no necesitan cupones, porque ya son bonos que son de corta madurez. En cambio, los bonos de larga madurez, pues si no tienen ningún tipo de cupón, pues implica como posponer mucho el flujo de caja que justifique el precio. Usualmente estos son cupones semestrales. Acá hay todo tipo de, digamos, en el horizonte, en el universo de bonos a nivel global, pues hay todo tipo de modificaciones, de notaciones. En general, lo más normal es encontrar bonos que pagan cupón semestral, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja de haber arrancado con un bono cero cupón? Que si yo tengo un bono como yo se los describí, que es un bono con cupones, ¿sí? Donde aquí paga 1 y por ejemplo aquí paga, no sé, 0.1 en cada uno de estos periodos de tiempo, pues este bono siempre se puede descomponer como la suma de un bono cero cupón que paga hasta N y un bono cero cupón que paga en el primer semestre, en el segundo trimestre y así sucesivamente. Entonces, cualquier bono con cupones se puede descomponer en bonos con cero cupón. Es decir, uno puede encontrar la representación de un bono cero cupón, de un bono con cupones utilizando los bonos cero cupón. Y por eso los bonos cero cupón son los bloquecitos de esta teoría. Un concepto que es muy importante y a veces genera mucha confusión es la tasa de descuento. Y aquí yo voy a usar el término en inglés porque la tasa de descuento se puede prestar a una malinterpretación o una confusión. Entonces prefiero usar la palabra yield, que es mucho más precisa. ¿Qué es el yield? ¿Qué es la tasa de descuento? Es una tasa constante, es decir, es un número, ¿sí?, conocida que justifica el precio de un bono en cualquier momento del tiempo. Entonces, de hecho, fíjense que esta definición implica que al justificar el precio de un bono, la información que da el yield y el precio son equivalentes. Uno siempre va a tener una relación unívoca entre precio y yield. Y de hecho, pues es una relación inversa. Si un precio sube en un bono es porque el yield cayó, ¿sí? Entonces, dan la misma información. Entonces alguien dirá, profe, bueno, pero si dan la misma información, ¿por qué no nos quedamos con los precios? Que pues sería más natural. Bueno, los yields, a pesar de que dan la misma información, tienden a ser más fáciles de procesar porque hacer una tasa, ¿sí? Hacer una tasa no depende de las unidades y es más fácil de comparar, sobre todo cuando está construido en forma homogénea, como por ejemplo se hace, que son tasas en representación anual. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que el precio de un TS es 97.56 pesos y que el precio de un tesoro americano es 95,12, pues ¿cómo comparo yo eso? ¿Sí? Es más fácil hablar de los yields porque al ser tasas de interés, ¿sí?, estar en forma, en unidades de retorno o unidades porcentuales, pues hace que la comparación entre mercados o entre tiempos sea mucho más fácil. Entonces, por eso se usa mucho el concepto de yield. Una cosa que es muy importante aclarar es que el yield no es la tasa de retorno de un bono. Solo hay un lugar donde eso ocurre y es si yo compro un bono, ¿sí?, y lo mantengo hasta el vencimiento, no lo tradeo, no lo vendo. En ese caso, el yield que yo calculé que justifica su precio va a ser igual a la tasa de retorno que yo voy a obtener, ¿sí?, de un bono. Pero en general la tasa de retorno no es igual
al yield y depende mucho de cómo cambian los precios, digamos, o cómo cambia el precio del bono en el futuro, o cómo cambian los yields en el futuro. ¿Cómo se define la tasa de descuento? ¿Profe, me escucha? Sí, claro. Preguntas. ¿Qué más? Es que lo que pasa es que cuando estaba haciendo la explicación de Jeep, se me fue el audio un momentico, entonces no sé si le molesta volver No, a dar repito. la explicación del concepto. Tranquilo, repito. ¿Qué es el yield? El yield es una tasa de descuento, ¿sí? Piensen que nosotros hemos visto en esta clase, y espero que ustedes, pues si algo les quede en la cabeza, es que descontar cosas puede ser bastante tricky, ¿sí? En el sentido de que nosotros hemos dicho que las tasas de descuento, en principio, son factores estocásticos de descuento. Es decir, un inversionista cuando mira el futuro y dice, ¿cómo valoro yo flujos futuros? Lo que usa para descontar, en principio, es el factor estocástico de descuento. Bueno, en una clase mucho más sencilla, en una clase macrofinanciera, y si ustedes le van a explicar o incluso van a hablar con un tema financiero con alguien, cuando a ustedes les presentan un proyecto, ustedes dicen, bueno, esto va a generar este flujo de caja, en 10 millones, 20 millones, 30 millones en tantos años, ustedes lo que van a hacer es traer eso a un valor presente con una tasa de interés, ¿sí? Y buena parte de la discusión es a qué tasa de interés se trae. Y lo que espero que hayan aprendido esta clase es que, pues, en general, la mayoría de veces las tasas de descuento que usamos son arbitrarias y no corresponden a lo que deberían ser. Pero acá en los bonos, lo que queremos es encontrar una tasa de descuento, porcentaje, ¿sí? Que cuando yo descuento el flujo futuro del bono, me da el precio. Ese es el yield, ¿sí? ¿Escuchaste o no? No sé. Bueno, espero que sí. Disculpa, José, yo quería meter la cucharada con una cosita desde hace un ratico, pero pues no me habías visto con la manito levantada. Para hacer una aclaración, y es que madurez no es lo mismo que duración. Eso a mí me pasó muchas veces que yo confundía las dos. Madurez es hasta cuándo se me vence el título del bono, pero la duración es cuál es la sensibilidad del precio de un activo de renta fija ante un cambio en la tasa de interés. Sí, esa es una buena. Lo que pasa es que hay que aclarar es que esa, digamos, en todos estos mercados hay conceptos que son más precisos o menos precisos dependiendo de con quién se hable, ¿sí? Por ejemplo, en el mercado a veces no muy formal se usa la palabra duración con ese concepto de cuál es la duración de ese bono, ¿sí? Entendiendo como la madurez, ¿sí? Eso no significa que esté bien usado el término, porque como bien dice Daniel, la duración tiene que ver con la sensibilidad de el bono a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, el término más preciso es madurez y es cuánto es el tiempo que le falta al bono para expirar. Pero también lo verán. En inglés no van a ver el problema porque duration es una palabra que realmente no se usa, pues es una palabra mucho más técnica, ¿sí? Uno no dice cuánto le pasaría como a la reina de belleza. What is the duration of this class? O sea, no se usa la palabra duration en inglés para hablar de periodo de tiempo. En español, duración, ustedes buscan la RAE, Daniel, búsqueme la RAE a ver qué dice duración. Duración es el periodo en el cual transcurre algo. Entonces, a veces coloquialmente se confunden los términos, ¿sí? Pero es una importante aclaración. Y por eso tiempo que transcurre, tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de algo. Claro, entonces, por ejemplo, si uno dice la duración del bono y está hablando con alguien de la RAE, le va a entender, ¿sí? Pero el concepto de duración también, que yo creo que entre otras el concepto de duración debe ser una traducción de duration en inglés. Pero si uno habla con una jerga financiera más precisa, pues sí hay que tener cuidado que no se entiendan, no se confundan las dos cosas. Yo por eso también trato de hablar, así suene
Yo me acuerdo que yo me quejaba mucho en pregrado de mis profesores que decían palabras en inglés. Y yo decía, pero qué pobreza mental. O es que quieren mostrar que pudieron salir, que tienen visa y salieron. Y luego, pues, así pasa en la vida. Uno critica y luego se da cuenta que termina haciendo las cosas que critica. Yo acá prefiero, para que nunca haya ambigüedad, prefiero hablar de esta palabra en inglés, yield, que entre otras, la traducción de yield en español es rara, porque yield es como lo que da algo, ¿no? O sea, usted siembra algo y le da un yield, le da un retorno, ¿sí? En la jerga de los bonos, el yield es muy preciso porque es eso, es una tasa constante que yo la conozco hoy, que hace que mi precio sea el precio que es, ¿sí? Ahora, ¿por qué trato de usar la palabra yield así suene y ustedes me den palo y digan a este profe tan montañero hablando en un mal inglés? ¿Por qué hago esa diferencia? Porque tasa de descuento, ¿sí? Es un término más general que, entre otras, tiene el problema de que nosotros sabemos que la tasa de descuento, si estuvieran prestando atención al resto de la clase, la tasa de descuento realmente de algo debería ser el factor estocástico de descuento, ¿sí? Y es cómo descuento yo las cosas. Esa es la tasa de descuento más precisa. Pero en general, pues usualmente usamos tasas de descuento de otro tipo de cosas. Pero bueno, esta es la ecuación que debería quedar muy clara en la cabeza. Si los confundí con este cuento de los yields, lo que debería quedar muy claro es que, por ejemplo, si yo les pregunto hoy el precio de un bono 0 cupón con madurez N, ustedes lo que dicen es, mire, un bono 0 cupón con madurez N es que ese bicho me va a dar una unidad en el periodo N y yo voy a descontar por N periodos con una tasa que la vamos a denotar YTN, que fíjense que la tengo que elevar a la N porque esta es una tasa, de hecho, así como está escrita no es una tasa, es un factor de descuento. Si fuera una tasa sería uno más. Entonces, un factor de descuento, ¿sí? Anual, que yo obviamente lo tengo que hacer anualizado varias veces porque, bueno, o puede ser mensual, dependiendo de cómo escojamos N, de tal manera que yo descuento ese pago al final, cada periodo, los N periodos lo descuento con esa tasa constante, conocida en el periodo T, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué los logaritmos son útiles? Porque fíjense que yo acá tengo esta exponencial, tengo que elevar hasta la n, yo tengo logaritmos a estos lados, el logaritmo 1 es 0, y puedo llegar a esta ecuación que es mucho más sencilla y mucho más fácil, porque de una cosa que era no lineal, porque fíjense que esto es no lineal, termino una ecuación que es en logaritmos, donde YT ahora está, fíjense que yo aquí la puse en mayúscula, esto es en minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre mayúscula y minúscula? Que esto era un factor, esto es una tasa, ¿sí? Entonces, estos, si ustedes lo hiciéramos en una aplicación, les daría como, por ejemplo, encuentren el yield de este bono y les da algo como 1.05. En logaritmo ya les da es 0.05, es decir, 5%. Entonces, ya esto está en porcentaje y fíjense que es una ecuación no lineal. Y en el caso de los bonos de cupón tiene incluso una ventaja muy fácil y es que, por ejemplo, si el precio de un bono es, acá hago el ejemplo, 5 años y ese precio en minúscula es menos 0.2, es decir, opera un 20% de descuento, ustedes lo dividen por el número de años, entonces, esto tiene un 20% de descuento, 20 dividido 5, 4%. La tasa de descuento es 4%, ¿sí? Y eso, de hecho, pues se usa mucho para los bonos cero cupón, que son usualmente lo que se llaman discount bonds. Y es, yo estoy a 2, 3 meses, sé que me pagan 100, entonces digo, bueno, ¿a cuánto está el descuento? El descuento está 2%. Listo. Entonces esa es mi tasa, ese es el yield de ese bono.
que como es cero cupón, si yo lo compro o lo tengo desde el comienzo, es igual a la tasa de retorno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Aclaraciones? Listo. Entonces, hablemos de los retornos. ¿Cuál es el retorno de tener un bono? Bueno, el retorno de tener un bono es la tasa de descuento, el yield, si yo lo compro hoy y me lo quedo hasta el final. Pero en general la gente no va a hacer eso. La gente va a comprar un bono y no necesariamente va a estar desde que se emitió y lo puede vender mañana. Y de hecho, pues cambios en la valoración del precio del bono pues van a tener un efecto sobre el retorno que uno va teniendo del bono. Entonces, en general, el retorno de un bono, por ejemplo, entre T y T más 1, es simplemente el ratio o la fracción entre el precio de ese bono en T más 1 contra el precio de ese bono en T. Nótese que es el mismo bono que ahora ya tiene un periodo menos de madurez. Si cuando acá yo lo compré tenía madurez N, pues aquí va a tener madurez N menos 1 porque lo estoy teniendo entre T y T más 1. Obviamente que, repito, esto depende de cómo definan ustedes el tiempo y cómo definen la madurez. Podría ser que T, por ejemplo, son días, entonces T más 1 y este pues no sería N menos 1, sino N menos, pues habría que quitarle nomás un día. ¿Sí? Nuevamente, en logaritmos es una cosa lineal, es sencillo y por eso pues en la literatura financiera se usa tanto los logaritmos porque lo que hace es que es más fácil sumar y restar que dividir. Así suena tan bobo eso, pero pues tan sencillo como eso. Como eso. Bueno, ¿qué hemos aprendido? El precio de un bono, tasa de descuento, tasa de retorno. Ahora nos falta hablar de la tasa forward, que es una tasa futura. Una tasa forward es una tasa que desde hoy se pacta, ¿sí?, para transar o aclarecer el término de un contrato financiero en el futuro usando bonos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto es la tasa de aquí cuánto es la tasa de un año? Entonces ustedes se paran y dicen, profe, la tasa de un año en un bono está en 2%. Listo. Y yo les digo, bueno, ¿y cuánto va a ser la tasa a un año dentro de un año? Es decir, imaginémonos que nos movemos en el tiempo y ya no estamos en abril del 2021, sino ahora abril del 2022. ¿Cuál va a ser la tasa entre abril del 2022 y abril del 2023? Pues obviamente no sabemos con certeza, pero lo que sí podemos pactar desde hoy usando los bonos es podemos construir una tasa que digamos que se construya para representar esa tasa que va a ser o que se puede pactar desde hoy hacia el futuro. Entonces, es muy fácil si uno tiene bonos cero cupón construir tasas futuras, ¿sí? Porque yo tengo la siguiente estrategia. Esto me he anotado. No, seguro. Acá. Entonces, compro. ¿Qué pasa? Listo. Acá. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Compro un bono de madurez N. ¿Sí? Y al mismo tiempo vendo una fracción A de un bono de mayor madurez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a comprar un bono de madurez N. Entonces voy a tener que pagar un precio, que es este, PTN. Y voy a vender un bono que tiene madurez N más 1. ¿Sí? Y de hecho, la idea para construir la tasa forward es que cuánto voy a vender yo cuánta fracción de este bono va a vender, exactamente igual al ratio entre los precios. De tal manera que esta es una operación cero costo. Es decir, yo me compro un bono y vendo una fracción de otro bono que tiene más madurez, ¿sí? Dado que
esa sea una operación cero costo. Bueno, ¿cuál es mi flujo de caja? Mi flujo de caja hoy es ¿cuál? 0. ¿Sí? Porque fíjense que yo estoy comprando, pero estoy vendiendo la misma cosa. Entonces, el mismo monto total. Entonces, un segundo. No sé si alguien me está hablando o no, pero cualquier cosa me interrumpen. No veo bien la... Yo tengo una preguntita. Sí. ¿Cómo es que puedes repetir por qué la operación es cero costo? Porque la diseñamos así. Somos tacaños, Juan. Uno dice, no tengo plata, Juan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a comprar y vender una cosa que valga lo mismo. ¿Sí? Sí, sí, ok. Listo. Ok, listo. Listo. Ahora, ¿cuál es el flujo de caja en el periodo N+1? Es decir, pasó un periodo N+1. El flujo de caja en ese periodo es, pues, yo voy a tener que, como yo vendí un bono, ¿sí? En el siguiente periodo, pues yo tengo un flujo de caja negativo exactamente proporcional a este A, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en últimas es como que yo hubiera, este flujo de caja en N+1 implica que esta operación es como si yo pidiera un préstamo en N y lo pago en N+1 a una tasa igual a A, ¿sí? Entonces, hoy es 0, en N recibo el flujo del precio de este bono y en N+1 tengo que pagar A veces el bono que expira, ¿sí? Entonces, es algo que hoy no implica nada, pero es como yo estoy trasladando recursos de N+1 a N, ¿sí? Entonces, al hacer esta operación, esto es como si hoy yo estuviera pidiendo un préstamo que me lo desembolsan en N y lo tengo que pagar en N+1. Entonces, repito, hoy cero costo, porque yo estoy comprando un bono y me estoy comprometiendo a pagar la fracción de un bono de mayor madurez. Hoy no pasa nada. Llega el periodo N. En el periodo N yo recibo un flujo. ¿El flujo de qué? Me pagan el bono que compré con madurez N. Recibí plata en N. Y en N+1 tengo que salir a pagar. Entonces, mediante esta fracción alfa, yo lo que estoy haciendo es trasladar recursos de N a N+1, de tal manera que implícitamente estoy determinando cuál debería ser esa tasa de interés que implica mover recursos de N+1 a N. Y si, por ejemplo, esto es hoy, y esto es en un año, y esto es 2, esa tasa alfa debería decir cuál es el costo de trasladar recursos de 2 a 1, es decir, la tasa de interés entre el periodo 2 y 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Oye, qué pena, ahí lo interrumpo. ¿Cuál es la intuición de que alfa sea esa tasa? Es decir, si yo sí entiendo como el ejercicio contable del desembolso de pagos, pero ¿por qué alfa es la tasa de interés que uno pagaría? alfa se interpreta que es la tasa de interés porque es el ratio digamos, de tu pago final. Fíjate, 1 sobre alfa, ¿qué es? Lo que yo tengo que pagar en N+1, o sea, invierte alfa. Lo que tengo que es el ratio del flujo de caja entre N+1 y N. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te explicara? Porque es una tasa de interés. Casi claro, esto es más fácil cuando uno tiene pues, los precios para verlo, pero en general este alfa lo que te está diciendo es
el costo de trasladar recursos entre 2 y 1. Y eso es asimilable a una tasa de interés, ¿sí? Si yo te digo, mira, para pasar un ingreso del 2020 a hoy, tú tienes que poner 5% más, esa es tu tasa de interés. Y es exactamente lo que pasa aquí. Y ese alfa es en exceso de cuánto tienes que poner para comprarte un bono de N+1 frente a N. Listo, listo, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, yo sé que no es tan fácil, pero bueno, es darse cuenta que las tasas de interés finalmente, lo que pasa es que claro, que como ustedes no ven los precios, pues uno ve dos variables, eso podría ser cualquier cosa, pero en principio lo que te digo es que lo que te permite hacer este simple ejercicio de estrategia es mover recursos entre periodos, y eso es exactamente lo que una tasa de interés te permite hacer, ¿sí? Es el costo de mover recursos entre periodos. Listo. Sí, listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces ese ratio es precisamente la tasa forward. La tasa forward, y esta es una notación que es bastante engorrosa. La tasa forward es ese ratio de precios y es engorroso porque es la forward entre N y N+1, ¿sí? Hay gente que omite, por ejemplo, la primera N y hace una flecha. Hay gente que pone una coma. Esta es una notación engorrosa porque quiere decir que esta es tal como está acá, es un factor, no es una tasa, ¿sí? Es el factor de lo que te cuesta pactar hoy un intercambio de recursos entre N y N+1. Y es exactamente ese alfa. El logaritmo, pues, es la diferencia de precios, ¿sí? Y bueno, si uno le quita si uno se olvida de la flecha final, pues a veces también vas a ver la notación de forwards así. Donde este es el forward de periodo N y se entiende que siempre son de un periodo. Esta es más precisa porque te queda muy claro que es de un periodo. Acá hay que asumir, cuando digo acá es en esta última ecuación que estoy señalando, en esa hay que asumir que es de un periodo. Listo. Entonces, un poquito más de notación. Fíjense ustedes que el precio de un bono siempre se puede componer como una secuencia de tasas forward. Y aquí hay que volver a la definición de precio. Fíjense, para que no se mareen demasiado. Fíjense ustedes acá. Que pues yo tengo, esta es la tasa de descuento, este es el precio, ¿sí? Y fíjense ustedes acá que la tasa forward, ¿sí? Es un cambio de precios. Entonces, el precio de cualquier bono se puede escriban primero esta ecuación, que es la identidad, PN es igual a PN, y luego empiecen a hacer este ejercicio. Resten y sumen, resten y sumen. Espérense un segundo. Entonces, PN es igual a PN, listo. Y ahora, resten y sumen, resten y sumen, resten y sumen. ¿Qué hicieron? Sumar y restar. Pero el precio de un bono con madurez 1 va a ser igual a menos 1 sobre N en la tasa de descuento, pero N es igual a 1. Entonces, el precio de un bono con madurez 1 es igual a la tasa de descuento de ese bono. Y estas son las definiciones de los forwards, solo que están en negativos. Esta notación es un poquito confusa porque además, en general, ustedes dirán, pero profe, ¿cómo así que una tasa negativa? La mayoría de veces los precios logarítmicos son negativos porque son tasas a descuento. Y recuerden que el logaritmo de algo menor a 1 es
es negativo. Entonces no les sorprenda que esto sea negativo, es porque precisamente muchas veces estos precios vienen en unidades negativas, ¿sí? Que es un poco confuso porque pues no hay nada más raro que un precio negativo para un economista, pero es simplemente por la transformación logarítmica. Entonces, esta ecuación que muestra que uno puede construir el precio, pues, si uno tiene, lo puede representar con el yield o lo puede representar como una secuencia de tasas forward, ¿sí? Y usando, pues, el yield instantáneo. Ahora definamos la curva de rendimientos. ¿Qué es la curva de rendimientos? La curva de rendimientos es simplemente la relación, ¿sí?, entre diferentes madurez y sus tasas de descuento, sus yields. Entonces, acá tengo el yield, acá tengo la madurez, y en general, pues esto se puede hacer para bonos con cupón, pero pues lo más claro es tener esta relación con los bonos cero cupón. Y ahí sí que hay confusión, porque en la mayoría de veces en el mercado financiero a la gente le da mucha pereza encontrar los bonos cero cupón. Entonces muchas veces ustedes en alguna presentación les van a mostrar una curva de rendimientos donde aquí tienen la madurez, aquí tienen tasa de descuento de bonos que tienen cupones. El problema es que los cupones distorsionan la relación porque, por ejemplo, uno puede tener un bono de larga duración de 25 años que pague muchos cupones, ¿sí?, frente a un bono de 20 años que, por ejemplo, paga pocos cupones. Y obviamente eso va a tener un efecto sobre la tasa de descuento. Entonces, la mejor curva de rendimientos que puede tener uno es la que le muestra la relación entre madurez y rendimientos en la curva cero cupón. Porque ahí realmente uno está comparando cómo cambia el descuento de los bonos dada su madurez. Este es un ejemplo. Acá tengo un video, pero no, luego lo vemos en la siguiente clase. Que entonces no sé si está actualizado el link. Es un video que muestra animado, ya debe estar un poquito desactualizado, de cómo se mueve la curva de rendimientos. Esta es la curva de rendimientos en Estados Unidos en una fecha en particular. De hecho, pues las tasas de interés ahora están más bajas. Fíjense ustedes que la tasa de interés de 10 años de un bono cero cupón en Estados Unidos estaba por el orden del 2.627, hoy está por orden de 1.6. Las tasas de interés están más bajas y esto muestra una relación entre madurez y descuento positiva, ¿sí? Es decir, hay una curva de rendimientos con pendiente positiva. La pregunta es, esto es bastante intuitivo si se quiere, porque pues si yo les digo, bueno, un bono que paga a más años debería tener más descuento, ustedes me dicen, sí, profe, me suena. Cuidado que la intuición de esto puede ser muy engañosa, ¿sí? De hecho, pues luego les voy a mostrar una teoría sencilla que vamos a ver que está mal, pero que establece una forma de cómo pensar esa tasa de descuento y cuál es la relación. Y luego, pues vamos a llegar a una conclusión, es que en principio uno debería esperar que las tasas, que las curvas de rendimiento tengan pendiente positiva, pero pues eso va a depender fundamentalmente de la prima de riesgo. Y pues eso implica estar un poquito más avanzados y entender cuál es esa noción de riesgo en el mercado de bonos. Entonces, por ahora, lo que les quiero que queden claro es que la curva de rendimiento es una relación idealmente entre madurez y tasas de descuento, y que es una relación que puede ser positiva, puede ser plana, o sea, uno puede tener una tasa plana o puede tener una pendiente negativa, es decir, una curva invertida. Usualmente, en los mercados financieros, la mayoría de veces vemos curvas
con pendiente positiva, pero también a veces vemos curvas de pendiente negativa. En Estados Unidos hay una literatura que luego les comento rápidamente, muestra que, por ejemplo, cuando la curva tiende a invertirse, hay unas señales que son de preocupación y en general pues hay el temor de que cuando se invierte la curva, hay una expectativa de que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos puede entrar en recesión, ¿sí? Hay una discusión muy acalorada de eso, sobre todo pues es un hecho estilizado que no funciona siempre y que pues a veces no saben cómo interpretarlo, porque por ejemplo la curva de Estados Unidos se invirtió antes de la pandemia, pero pues alguien va a decir, bueno, pues entonces la curva de rendimientos ya sabía que iba a haber una pandemia o qué. Entonces pues mucha gente pues le gusta controvertir ese hecho estilizado. Muy bien. Espérenme un segundo. Es que hay alguien acá. Bueno, esos son los elementos claves, esos son definiciones. Y puede ser que para algunos sean más fáciles digamos, de internalizar, pero no hay nada muy profundo. Eso es como un diccionario básico donde hay unas definiciones. Para tratar de ir un poquito más allá, pues uno tiene que tener una teoría que construya algo y que le diga, bueno, ¿qué determinan esas tasas de descuento? ¿Qué determinan los precios de los bonos? Y aquí pues vamos a entrar en lo que se llama la hipótesis de expectativas, ¿sí? Y es una teoría que pues al final quedó raro porque es una teoría, entonces hablamos de la teoría de hipótesis de expectativas, ¿sí? En vez de hablar de una vez de la teoría de expectativas, pero bueno. En inglés esto es expectation hypothesis. Es una teoría que es muy útil para organizar conceptualmente las ideas de las tasas de interés de que deberían depender. Pero pues luego vamos a ver que es una teoría fallida. Es decir, sabemos que la teoría de hipótesis de expectativas no se cumplen los datos. Entonces a esto le falta algo. Pero bueno, antes de falsearla es importante pues entenderla y revisarla. Entonces, esta es una teoría que es interesante es porque se puede contar de varias formas. Y cada uno se puede aprender una, puede internalizar una, puede vender una, pero pues las tres son equivalentes. De hecho, un ejercicio que no es trivial es mostrar que las tres son iguales. ¿Sí? Que estas tres afirmaciones son iguales. Entonces voy a leerlas para ser muy preciso. Luego les voy a mostrar creo que una o dos. Y luego pues lo más importante es como interpretar esto, qué significa. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Nos dice que el rendimiento de un bono de madurez N es el promedio de los rendimientos esperados de corto plazo en el futuro. Entonces, Juan Felipe va a ser mi conejillo de indias, no porque le vaya a preguntar algo, sino porque lo va a usar de ejemplo. Un segundo. Sí. Bueno, entonces, Juan Felipe, entonces yo le digo a Juan Felipe, te voy a ofrecer, en Corfi te vamos a ofrecer un bono de 5 años. Y ese bono de 5 años va a estar con una tasa del 5%, ¿sí? Y yo le digo, Juan, mira que ese es un buen negocio porque si vos mirás el bono de un año, si te compras un bono de un año, te va a dar una tasa del 1% y el de 5 años te da una tasa del 5%. Entonces, comprate el de 5. Bueno, la teoría de hipótesis expectativas, si Juan la conoce, Juan le dice, no, José Ignacio,
A mí me da igual comprarme el de 5 años o comprarme el de 1 año y cada año renovarlo, porque al final esa tasa del 5% que me estás ofreciendo va a ser el promedio de las tasas de corto plazo o de 1 año en los próximos 5 años. Entonces, si ahorita la tasa está de 1 año, en algún momento va a ser mucho mayor, va a ser del 8%, y luego el 7% y luego del 2% y en promedio me va a dar el 5%. ¿Ok? Eso dice la teoría de hipótesis de expectativa. Entonces, en ese caso, a Juan Felipe da lo mismo comprarse el bono de 5 años o comprarse el de 1 año y cada año lo va renovando. ¿Sí? En valor esperado, exacto. La otra forma de explicar esto es con una tasa forward, y es que la tasa forward debería ser o es igual a la tasa esperada del mercado spot en el futuro. Entonces, a Juan Felipe le digo, Juan, te voy a prestar una plata en 1 año a otro año, es decir, te presto plata en 2022 para que me pagues 2023 con una tasa del 1%. Y Juan me dice, perfecto, esa es la tasa que me va a ofrecer el mercado dentro de 1 año. Esa es otra forma de la teoría de expectativas. Y la que más me gusta a mí, porque es más fácil de comunicar, es que el retorno esperado de tenencia de bono es igual para cualquier madurez. Entonces, nuevamente, Juan Felipe, le digo, Juan, comprate un bono a 3 años. Y lo tenés por 1 año y lo liquidas y vas a hacer una plata. Él me dice, listo, me gusta, pero me da lo mismo si es de 3 años o si es de 4 o si es de 10. Yo me compro el de 10 y lo vendo en 9 y la tasa de retorno que va a obtener del bono es igual. Esas 3 afirmaciones son equivalentes. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Y están basados en lo siguiente. Primero, que hay competencia en el mercado de bonos. Es decir, que no hay posibilidad de arbitraje con algún bono. No es que, por ejemplo, el bono de 3 años no lo tiene nadie, entonces es difícil. O que el bono de 1 año es ilíquido. Entonces, pues si yo compré el bono de 1 año no va a ser lo mismo que si compré el de 2. Es decir, que hay siempre una competencia, que los mercados son líquidos. Y lo otro más importante, que la prima de riesgo es 0. Es decir, a Juan Felipe no le da, lo que le importan son los promedios, no le importa si, por ejemplo, hay movimientos adversos en los bonos. Lo único que le importa es que al final, pues, en promedio, los bonos le renten una tasa determinada. Entonces, pues yo ya un poco arruiné la novela, pero ya les dije que esto no se cumple. ¿Sí? Tendría que haber guardado un poquito más de suspenso y decirles, bueno, ¿se cumple o no? Pero pues claramente uno tiene la intuición de que esto suena como muy bueno para que sea tan así, ¿no? Como, bueno, de pronto el rendimiento bono futuro a más largo plazo sí renta más que los de corto plazo, ¿sí? Porque de pronto estar invertido en bono a largo plazo, pues, entre comillas, es más riesgoso. Y por entre comillas, porque hasta que uno no tenga una noción o una teoría de riesgo, pues hablar de riesgo es simplemente con intuiciones, de que a más largo plazo es riesgo, pero no necesariamente es así. O lo otro es, pues suena que, por ejemplo, si uno está en un bono de 10 años, de pronto, pues es un bono que tiene una duración muy larga. Si va a comprar un bono de 10 años para venderlo en 1 año, pues más bien compres el bono de 1 año, ¿sí? En vez de estar en un bono como ahora está. Entonces, intuitivamente yo creo que uno sabe que esto no está bien, pero es una teoría bastante útil. Entonces, hagamos acá un ejercicio para mirar cómo funciona un ejemplo de esto. Una inversión a largo plazo se puede hacer comprando un bono de 5 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo en 5 años me quiero comprar un carro. Desde hoy ya voy a ahorrar en un bono y me compro el bono hoy, y en 5 años yo sé que pues el bono expira y voy a tener una plata que es un ahorro en un carro.
Entonces, pues, una posibilidad es pagar hoy el precio de un bono con madurez n igual a 5. La otra es decir, no, yo para qué me voy a comprar un bono hoy, lo que voy a hacer es, compro un bono de un año, periodo T, luego en el periodo T más 1 me compro otro bono de un año, luego en T más 2 otro año, T más 3 otro año, y así hasta T más N menos 1, y ahí pues alcanzo a mi inversión de largo plazo. Dada la teoría de los dos cosos, de los dos, digamos, si el precio de hoy es igual al valor esperado a las tasas de corto plazo, ¿sí? Fíjense que lo que me está diciendo esto es que pues la tasa de descuento hoy es el promedio de las tasas de corto plazo promediadas para el horizonte de tiempo futuro, ¿sí? Si era n periodos, pues n. Oye, qué pena, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Ahí reemplazaste precio por el yield. Eso se puede hacer, Siempre. sí, mejor dicho, uno los puede reemplazar como arbitrariamente, es decir, sencillamente cambiando el precio por uno sobre Y. Sí, hay que ajustar por n, pero sí, porque yo les dije, precio y yield son lo mismo. Listo. Entonces Listo. acá uno puede ir y venir entre precios y cosas. Pero acá lo que me está diciendo esto es que si yo soy indiferente entre hacer una inversión de largo plazo mediante una transformación de recursos de hoy directamente al futuro o transformaciones consecutivas donde yo voy año a año invirtiendo, en últimas eso es equivalente a que la tasa de descuento de un bono debería ser igual a el promedio de las tasas de descuento de corto plazo. Y este es el ejemplo que hago con Juan Felipe, que es, yo le ofrecí un bono de 5% a 5 años, él me dice, tranquilo, profe, yo me voy con la tasa de un año, pero seguramente esa tasa luego va a subir para que sea equivalente en promedio a estar en una tasa de 5 años. Eso es lo que me dice la teoría. Entonces, bueno, este es el primer enunciado en palabras, en la anotación es eso, es la tasa de descuento es igual al promedio de las tasas de descuento de bonos de menor duración, perdón, menor madurez, pero hacia el futuro. La segunda forma de escribir esto es que la tasa forward de un bono entre n más 1 es igual al valor esperado de la tasa a un año, pero en el futuro en T más 1. ¿Sí? Y la otra forma es que el valor esperado, el retorno, fíjense que RP es el retorno de tenencia de un bono, independiente de la madurez, o sea, este N no importa, va a ser igual a, por ejemplo, la tasa de descuento de un año. Y lo que les digo es que uno puede hacer los ejercicios y mostrar que estas cosas son iguales. Obviamente, a veces toca hacer manipulaciones que no son obvias. Por ejemplo, pues si uno quiere mostrar que esta es igual a esta, toca reemplazar la definición de tasas de retorno, que tiene que ver con precios. Los precios le va a dar un tema de yields y bueno, ahí puede construir, ir y venir en esas definiciones. Entonces, realmente no me interesa, pues si a alguien le gusta esta literatura, pues sí tiene que ejercitarse un poco con estas ecuaciones, porque a la hora de leer los papers, si alguna vez leen un paper de estos, pues se van a dar cuenta que la notación está ahí y si uno no conoce la notación se marea. Pero pues, más que aprendan la notación, que es importante para el caso más de la literatura, miremos rápidamente la interpretación, que quizás es lo más útil. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la hipótesis de expectativas? Por ejemplo, ¿qué me dice? Que si el rendimiento de un bono de madurez N es mayor que el rendimiento de un bono de menor plazo,
Es decir, si yo tengo una curva de rendimientos con pendiente positiva, si yo tengo una curva de rendimientos positiva, le repito, la curva de rendimientos es la madurez contra las tasas de descuento. Esta tasa de largo plazo es mayor que la tasa de corto plazo. ¿Qué es lo que me debería decir esto? Según la hipótesis de expectativas. ¿Que es mejor este bono que este bono? No, lo que me está diciendo esta curva de rendimiento según esta teoría es que si la tasa de largo plazo es mayor, es porque la tasa de corto plazo, ¿qué le va a pasar? Va a subir en el futuro. Entonces lo leo. Si el rendimiento de un bono maduro de CEN es mayor que el rendimiento de un bono de menor plazo, la hipótesis de expectativa nos dice que las tasas futuras de corto plazo van a subir. Y es el mismo ejemplo que di ya varias veces, o un par de veces con Juan Felipe, y es, si yo le digo que la tasa de interés a un bono de 5 años es 5% y la tasa a un año es 1, él dice, no, lo que pasa es que la tasa de 1 va a subir. ¿Sí? Entonces, expectativas de aumentos futuros en las tasas de interés deberían, según esta teoría, generar una curva de rendimiento con pendiente positiva. Ahora, si yo les digo que la mayoría de veces los mercados financieros tienen curvas de rendimiento con pendiente positiva, ustedes dirán, profe, pero eso es raro porque eso significaría que en todos los mercados siempre están esperando que las tasas suban y no parece muy intuitivo, ¿no? Y por eso, pues, luego vamos a ver que sabemos que hay problemas con esta teoría. Y al revés, pues obviamente si uno tiene una curva, ¿sí?, de rendimientos con pendiente negativa, eso significa que las tasas de interés de corto plazo van a subir. Eso es lo que nos dice esta teoría. Y así se interpreta. Entonces, en últimas, fíjense que esta teoría, que está basada en no arbitraje, competencia, que los mercados funcionen bien, que haya liquidez, que la gente sea neutral al riesgo, pues son una teoría que organiza o nos dice cómo debería ser la curva de rendimientos. Cómo deberían ser las tasas de descuento a diferentes plazos. Y básicamente lo que nos está diciendo esta teoría es que las tasas de descuento a diferentes plazos está en función de las expectativas de las tasas de interés de corto plazo. No hay más. Eso es lo que nos dice esta teoría, entre otros. Ahora, esta teoría de hipótesis de expectativas está ignorando que uno podría tener prima de riesgo en tenencia de bonos. ¿Y qué significa la prima de riesgo? Que si yo tengo la definición entre tasa de largo plazo y promedios de corto plazo, quizás la tasa de largo plazo es mayor que ese promedio porque tengo una prima de riesgo por la tenencia de bonos de largo plazo. Y aquí viene una pregunta que ya la hablamos en algún momento y es fundamental y quizás muchas veces la ignoramos o le pasamos muy por encima. Y es si un bono de largo plazo debería tener una prima de riesgo positiva o negativa. Y uno, pues, con todo lo que les dije, ustedes dirán, no, pues suena como que tener cosas en largo plazo es más incierto. Pero no necesariamente ese es el caso. ¿Sí? Porque fíjense que acá hay varios riesgos. Digamos, hay muchos riesgos que aquí no estoy mencionando como riesgos de liquidez, pero por ahora les dije, asumamos que estos mercados son líquidos. Puede haber riesgo de default. Eso, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en títulos soberanos, pues hay es muy importante, pero también en títulos corporativos, que uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que estoy comprando una empresa que se va a quebrar, ¿no? O que va a estar en problemas financieros. Pero ignorando por ahora esos otros tipos de riesgo, pensemos en riesgos muy de mercado, riesgos de tasas y riesgos de inflación. ¿Qué es más seguro, tener un título de corto plazo o tener un título de largo plazo? Bueno, si yo tengo un título de largo plazo, ¿sí?, tengo un riesgo de inflación. Y es que yo le dije a Juan Felipe, hombre, compres este bono de 5 años y él me paga una plata hoy
y él tiene un derecho nominal que le paga 1 peso en 5 años y resulta que hay una inflación tremenda y después de 5 años ese peso no le alcanza para nada. Entonces, si es por inflación, claramente largo plazo, más prima de riesgo. Sí. Pero ese no es el único riesgo de mercado que Juan Felipe podría enfrentar. Juan Felipe podría enfrentar el riesgo de tasas de interés. Y es, por ejemplo, él es un inversionista, quiere plata, quiere retornos. Yo le digo, cómprese un bono hoy y con eso tiene rentabilidad del 5%. Él dice, bueno, con el 5% yo sé cuánto del carro me puedo comprar. Quedo tranquilo. Pero de pronto dice, no, ¿sabe qué, profe? Me voy con tasas de corto plazo porque no me gusta estar en un bono a largo plazo. Bueno, se compra un bono de hoy a un 1% y ¿qué pasa si en un año la tasa de interés cae? Y no es un 1, sino 0,5 y luego 0,25. Y al final su rentabilidad fue mucho menor que la de largo plazo. Entonces, fíjense que aquí, en abstracción de otros riesgos, está claro que las fuerzas de mercado no necesariamente indican sí o sí cuál es los bonos más riesgosos. Voy a tener que terminar porque me salió una cosa acá, una reunión, qué pena, que no pude mover. Esta simple intuición nos dice que la curva de rendimientos reales, ¿sí? Es decir, con bonos que estén protegidos contra la inflación, deberían tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si yo me protejo contra el riesgo de inflación, me queda todavía el riesgo de tasas. Y para el riesgo de tasas, es más seguro estar en un título de largo plazo que de corto plazo. Entonces, esa prima antes es negativa. ¿Sí? Claramente no necesariamente vemos pendientes negativas en curvas protegidas contra la inflación, pero bueno, voy a tener que frenar acá. Qué pena con ustedes. Igual pues, esto era solo el comienzo de la